a darle el muy buenos días a nuestro primer invitado, sí, perdón, tercer invitado ya, pero primero presencial, los otros fueron vía telemática, vía virtual. El ingeniero Bolívar Coloma, que es ingeniero químico, pero es especializado en el tema de ambiente y especialmente de lo que tiene que ver con el cambio climático. Y empezamos con las inquietudes de don Alcides Montilla y de don Julio Ayala. Pero antes, saludarlo, Bolívar, ¿cómo le va? Gracias, Andrés. Buenos días a los compañeros también del panel y a las personas que nos escuchan. Un gusto encontrarnos nuevamente, como tú dices, de manera presencial. Considero que eso es importantísimo. Creo que no nos habíamos visto desde antes de la Es pandemia verdad, y puro puro teléfono, teléfono. Podemos WhatsApp, decir que somos sobrevivientes de la pandemia nosotros también, así que correcto, ese abrazo de saludo fue muy efusivo y sentido. sentido. Y eso y estamos viviendo una nueva normalidad, entre comillas, porque igual tenemos caos climático, caos político, inseguridad y enfermedades. Así que estamos para hablar y para, como dijiste, pues ver cómo nos preparamos para esta nueva normalidad que ya estamos viviendo. Es muy cierto. Y la estamos viviendo y lamentablemente luego de la pandemia nos cayó una pandemia terrible que es la de la inseguridad, que también nos aleja. Eh, Vamos a ir, perfecto, para hablar con las preguntas de don Alcides Montilla y Julio Ayala. Aquí estamos viendo algunas imágenes del asunto del cambio climático, inundaciones, incendios, deshielamiento, ¿no? De los círculos polares árticos y antárticos, una cosa tremenda, sequías, son diferentes efectos del cambio climático. Adelante, Alcides y Julio. Claro que sí, saludando pues al ingeniero Bolívar Coloma. Se ha dicho, Bolívar, que el cambio climático es el mayor problema del planeta en estos momentos, más que las pandemias, las inundaciones, las guerras y todo lo que pueda venir del COVID, etcétera. En el caso del Ecuador, por ejemplo, conozco que hace poco en las Islas Galápagos se ha aprobado el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, con lo cual el Ecuador se suma a otros países de Iberoamérica que ya cuentan con un plan de acción de género y cambio climático, que es el segundo en América del Sur y el 19 en el mundo. ¿Qué significa esto de tener este plan de acción de género y cambio climático? ¿Solamente un asunto teórico o hay que ponerlo en práctica inmediatamente dada la situación conflictiva del planeta Bolívar? Buenos días. Buenos días, Alcides. Sí, efectivamente, el cambio climático y los efectos naturales que estamos viviendo al momento son fenómenos cíclicos. Son situaciones y condiciones naturales que nos obligan a actuar de manera preventiva. Este acuerdo que se firmó en Galápagos, pues es parte de los mecanismos de prevención, que tiene que ver en este caso con la organización comunitaria. Y yo quisiera exponer que se han identificado metodológicamente 5 acciones que podemos decir que son básicas y que la podemos hacer desde nuestras casas, en nuestras empresas. Obviamente en el gobierno central también se tiene que implementar y en los gobiernos locales. La primera acción es conocer el riesgo. Tenemos que identificar y tenemos que analizar históricamente los factores de riesgos físicos, climáticos, riesgos naturales, para luego pasar a la parte de la organización. También tenemos que identificar qué pasa en nuestro entorno, cuáles son, por ejemplo, rutas de escape limpias se denominan metodológicamente, pero son alternativas para poder salir en una situación de riesgo. Luego también identificar lugares seguros, donde nos podemos refugiar o donde nos podemos ubicar en estos casos. Y luego, pues, la ejecución y la participación de simulacros. Como dije, este evento que se realizó en Galápagos es parte de la organización comunitaria y todo esto tiene un aval de las Naciones Unidas, que es la entidad que está estructurando estos planes de respuesta, que no son otra cosa que adaptarnos a nuestra realidad. En temas de riesgos y cambio climático, pues nosotros tenemos que identificar la situación
y comenzar a tomar medidas de adaptación. Esos son los pasos que nos corresponde como habitantes de este planeta, adaptarnos, porque no vamos a poder detener una inundación, no vamos a poder detener hasta un incendio forestal a veces puede ser ocasionado por erupciones volcánicas, entonces debemos de tomar medidas preventivas. En eso se está trabajando mucho, en la prevención. Sí, pero mire, yo he leído también, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cambio climático y para el Ecuador, los pronósticos son preocupantes porque hablan de que vamos a aumentar la temperatura a 2 grados centígrados por un lado y por el otro lado vamos a tener una reducción de las precipitaciones en 4,5 milímetros y en otros hasta 9 milímetros por día. O sea, va a haber más calor y va a haber menos agua en ese entorno, ¿verdad? El Ecuador tiene mucha agua, por supuesto, pero ¿qué podríamos hacer si no nos organizamos desde ya? Sí. Bueno, para eso está la identificación de riesgos. Obviamente la sequía es un riesgo y por el otro lado, las inundaciones también son riesgos. ¿Qué es lo que se busca? Y para eso hay una metodología. Yo uso mucho como referencia un plan de las Naciones Unidas que nos prepara hasta el 2030, pero efectivamente es una hoja de ruta hasta el 2050, en la que hay 17 medidas. Yo le estoy dejando aquí a Andrés para que Sí, toda pueda, esta para poder seguir los discutiendo PRITS, luego. ¿no? Pero ¿cuál es la situación que se ha identificado recientemente? Yo tengo un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, publicado recién ahora en el 2024, o sea, hace un mes, en enero, estamos febrero, en enero, en la que habla de que uno de los puntos más importantes es la educación ambiental, la educación de calidad, la educación para prevenir riesgos. Y hay la propuesta de que pase como punto número uno. ¿Por qué digo como punto número uno? Porque a través de la educación, en primer lugar, los gobiernos locales, el Estado, los gobiernos seccionales, nacionales y también la academia pueden participar conjuntamente en estas tomas de medidas que usted bien dice, Alcides, nos tienen que llevar a actuar preventivamente. Yo, por ejemplo, quiero reflejar esto también en la sabiduría ancestral. Justamente las Naciones Unidas han identificado que debemos volver a escuchar a nuestros abuelos, para decirlo de manera criolla, volver a escuchar a los sabios. Históricamente conocemos que en la antigüedad los sabios eran el consejo de gobierno de los emperadores, eran las personas que más experiencia habían tenido y eran los consejeros. Entonces debemos regresar a eso. Cuando queremos hacer una obra de construcción de un río o de una represa, pues las Naciones Unidas está dentro de sus manuales y sus catálogos que se consulte a las comunidades. Las comunidades que viven en los sitios de implantación de los proyectos son las que mejores saben, las que mejor saben de cuáles los antecedentes, cuál es el histórico de esas afectaciones. Y obviamente los científicos tienen que unirse a la comunidad de esta manera. No podemos mantenerlos aislados. Lamentablemente hubo una tendencia en el que los científicos se encerraban en sus laboratorios y sacaban las directrices. Ahora tenemos que regresar a nuestros antepasados, a nuestros orígenes y escuchar a los sabios, que son las personas mayores, son nuestros abuelos. Esa es una de las propuestas y por eso estoy aquí. Oiga, eso nos ha dicho aquí en algunas ocasiones el doctor Franklin Ormaza González, que es oceanógrafo y experto en química marina, y nos dice, mira, hay que ver los temas de las anteriores generaciones, ¿no? ¿Qué hacían y por qué lo hacían? E ir directamente, además, al mar o al campo o a ver cuáles son los problemas actuales y cómo los resolvían también antes, para algunas de esas cosas volverlas a hacer, ¿no? Sí, las antiguas comunidades, tenemos los griegos construyeron acueductos gigantes de miles de kilómetros, Y los romanos también. construyeron reservorios y eso también pasaba aquí. Acá tenemos, por ejemplo, las albarradas, es una herramienta de manejo
de los cultivos y manejo de la soberanía alimentaria también, importantísimo que con los últimos tiempos se ha ido perdiendo. ¿Qué es lo que se busca? Que los distintos actores de la comunidad dejen de ser espectadores y participen activamente en la toma de decisiones académicas, en la toma de decisiones políticas y en la toma de decisiones sociales. Esa es la tendencia, hacia allá vamos, y como les decía, yo estoy aquí también convencido de que tenemos una misión también en la vida, tenemos una misión en nuestra existencia. Y en mi caso, pues, me declaro educador, Andrés. A tu Ok, papá lo conocí también, pues, por el tema universitario, por el claro. tema académico, Y en el ingeniero Colegio de químico, Ingenieros en Químicos. el Colegio de Ingenieros Químicos. Entonces, tenemos que regresar a ese respeto. Yo creo que una de las instituciones de las que se habla poco, pero de las que se mantiene mucho el respeto, es al educador, la institución educativa. A los maestros nosotros los veneramos y con justa razón, y hay que continuar en esa línea, hay que volver a escuchar a los sabios. Y los sabios son las personas que más experiencia tienen en vida y académicamente también. Las 10:16. No sé si lo interrumpí, fue a Alcides o a Julio, pero adelante. No, con Julio, por favor. Sí, gracias. Gracias, ingeniero Bolívar Coloma. Mucho gusto de saludarlo. Yo estudié en el Vicente Rocafuerte y mi profesor de matemáticas era el ingeniero Eduardo Moncayo Mármol, que llegó a ser alcalde de Guayaquil. Y nos decía que la palabra ingeniero viene de ingenio y que hay que ingeniárselas y que todo tiene solución menos la muerte. Bueno, pues acá en el Ecuador, estas lluvias podrían ser hasta un gran negocio para el país. Acumular agua para venderle agua a aquellos países que no tienen, por ejemplo. Podría ser ese uno de los caminos. Acumular agua para las zonas secas del propio Ecuador que en épocas de verano no tienen agua. Pero lamentablemente aquí todo lo hacemos a última hora, ingeniero Coloma. ¿Por qué esta es una forma de ser de nuestra idiosincrasia o es una característica de irresponsabilidad, especialmente de los gobiernos y de las autoridades? Bueno, yo diría que fue una tendencia, lo podemos decir, una tendencia previa a todas las crisis que hemos vivido. Y ahora me sigo refiriendo a este estudio de la CEPAL de 2024. La tendencia tiene que revertirse. Tenemos que respetar a la naturaleza, respetar los cauces también. Usted lo ha dicho claramente, se han construido obras de manera probablemente ingeniosa, pero en contra de la naturaleza. Y la naturaleza siempre recupera su espacio. Eso lo vemos en todas las etapas de la vida, de nuestra vida, de nuestras generaciones. La naturaleza siempre recupera su espacio. Entonces, hay que volver al respeto a la naturaleza. Y cuando yo hablaba de la educación, justamente, ¿por qué resalto la educación? Porque la educación es el instrumento para fomentar el respeto a las personas y a la naturaleza. La concienciación en valores prevalecerá por sobre las acciones que destruyen a las personas y a la naturaleza. O sea, eso lo tenemos claro y es una de las instituciones más respetables, la institución académica en nuestro país y en el mundo. Así que estamos en esta cruzada de rescatar estas premisas de estos sabios que fueron nuestros maestros. Coincidentemente, yo también tuve en ingeniería química algunos maestros, profesores, y nos decían, bueno, ustedes van a ser ingenieros, el ingeniero se la ingenia, pero se la ingenia para hacer las cosas bien, no para destruir la naturaleza, porque ya vemos que la naturaleza siempre recupera su espacio. Entonces tenemos una cruzada, una misión de regresar a nuestros antepasados, escuchar a las personas sabias también, los tomadores de decisiones tienen ese compromiso, escuchar a las personas sabias y de esa manera vamos a prevenir afectaciones a nuestra vida, a nuestros bienes y a nuestra salud. Y eso es adaptación al cambio climático. Cuando nos preguntan cómo nos podemos adaptar al cambio climático, primero cambiando nuestras acciones que ya hemos visto, que ya sabemos que nos han ocasionado problemas. Si la construcción de un puente en determinado sector ocasiona recurrentemente problemas, bueno, pues hay que pensar
en construirlo en otro lugar. Ha pasado con el oleoducto en el norte del país. Ya se está haciendo el desvío del oleoducto. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaba permanentemente sufría problemas por deslizamiento de tierra y teníamos derrames. Pero ¿por qué tenemos que esperar que la naturaleza nos insista tantas veces y no hacemos una acción más coherente de prevención? Hay un estudio que indica que actualmente la inversión en prevención es 1 versus la inversión o el gasto que puede darse por la reacción o por la afectación. ¿Qué significa ¿Puedes esto? repetirlo eso? Sí, la Por- acción en prevención versus la respuesta o el daño que se puede dar por un fenómeno es de 1 a 20. ¿Qué significa eso? Que si yo invierto $100,000 en acciones preventivas, en estudios preventivos, me estoy evitando de gastar en el futuro $2 millones. Es así de clara la premisa de que debemos regresar a la academia, debemos regresar a la sabiduría ancestral también. Ese es otro factor importante también. ¿Qué pasa en nuestras comunidades que se han mantenido alejadas del desarrollo de las ciudades? También hay que regresar para ver cómo se están alimentando ellos actualmente y emular esas buenas costumbres. Así que la Ingeniero ciencia Coloma, también... dígame una Sí. cosa, ingeniero, dígame una cosa. En las leyes, usted que está empapado de este tema, las leyes permiten, por ejemplo, que las autoridades prohíban, por ejemplo, asentamientos de viviendas o asentamientos populares en zonas de alto riesgo. ¿Se puede evitar eso o simple y llanamente la gente hace lo que le da la gana y nosotros miramos? Bueno, yo discutía con unos compañeros en una maestría en la que estoy estudiando, porque siempre hay que mantenerse refrescando los conocimientos. Analizábamos este tema de las leyes y Ecuador es uno de los países que más leyes y más constituciones tiene en el mundo. El problema es que no existe la decisión de las altas autoridades de cumplirlas. Con Andrés, cuando estábamos en el directorio de directorio MAPAC, de MAPAC por algunos años. por algunos años analizábamos con mapa en mano y con proyecciones y estimaciones, por ejemplo, ubicaciones de escuelas en el noroeste de la ciudad que estaban en sitios de inundaciones latentes. En algunos casos se logró reubicar, en otros esperemos que se sigan tomando acciones, pero efectivamente la conciencia de quienes están liderando la política pública debe de activarse para evitar muertes en primer lugar. Las muertes no tienen precio y afectaciones materiales en segundo lugar. Pero ¿cómo logramos esto? Logramos con educación. Lamentablemente hay otros factores que prevalecen en la toma de decisiones, por lo tanto ven la manera de incumplir o evadir las leyes o las normas. ¿Cómo lo cambiamos? Con educación. Educación a nivel escolar, a nivel secundario, a nivel universitario, y también ser más exigentes con quienes están en un cargo público. Elevar los estándares de preparación académica de los funcionarios públicos. Esto es un tema global. Repito, internacionalmente ya se van a comenzar a establecer condiciones para que los créditos vengan acompañados de exigencias. Y si es que no cumple las exigencias, pues vienen los castigos. Pero es la única manera de poder hacer conciencia de que lo que estamos haciendo hoy nos puede traer efectos para el futuro, que es lo que nos está pasando ahora. Y obviamente requiere un cambio organizativo, cultural y la activación también de la academia, que es el ente que toda la vida ha estado dando las normas, dando las directrices. Esas son las exigencias de esta nueva normalidad y tenemos pues que seguir trabajando en prevención y en adaptación. Don Andrés. Las 10 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en un momento. Sigue en algunos lugares de la ciudad lloviendo, en algunos lugares de la ciudad sigue garuando, como que para y después empieza, para y después empieza.
Eh, Ahora sí, yo le quería preguntar también al ingeniero Bolívar Coloma, con quien compartimos algunos años en el directorio de MAPAC. Iba justamente como director de ambiente municipal, miembro nato del directorio, y en ese caso yo era presidente de dicha entidad. Preguntarle a Bolívar, en el caso del cambio climático, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, mejor dicho, no solo ciudad, en la región, costa, sí hay los incendios forestales, pero no como estos que se han dado, por ejemplo, en Chile o como los que se dan en California. Eso es por algún motivo en especial, o en buena hora que no se den tanto, ¿no? Pero es por algún motivo en especial, y cómo podemos evitar que se vengan para acá. Sí, sí, bueno, efectivamente somos un país privilegiado porque tiene ciertas condiciones que nos permiten prepararnos y nos permiten reaccionar. Pero definitivamente la prevención en este tema de incendios forestales se lo ha trabajado bastante, puedo decir a nivel país, no solo a nivel local, con acciones de prevención y prácticas como la identificación de los sitios donde frecuentemente hay incendios forestales. Voy a hablar de mi caso particular cuando estuve en el municipio de Guayaquil y también el trabajo que hice en el Ministerio de Ambiente. Se tienen mapeados los sitios de mayor vulnerabilidad para incendios forestales. ¿Qué es lo que se hace? Se trabaja en acciones comunitarias en primer lugar, porque la comunidad es clave en esta capacidad de respuesta o en la alerta. En primera instancia, en temas de incendios hay niveles y el nivel inicial, el nivel prioritario es clave, porque si se hace una llamada o se hace una acción correctiva inmediata, una acción de respuesta inmediata, se previene un incendio forestal. Lo otro del confinamiento también, hay ciertos lugares boscosos donde se crea barreras para evitar que se propague un incendio. Eso también está, pues, como las técnicas de prevención. Hay programas del Ministerio del Ambiente y en el municipio de Guayaquil entiendo que también continúan algunos programas para en las épocas en las que conocemos, predominan los incendios forestales. Que es en el verano, ¿no? Sí, Es en nuestro verano, en nuestro en verano. nuestra época seca. Esa es la palabra. Comienza pues agosto, septiembre, octubre, a veces hasta noviembre. Se toman medidas, estas medidas preventivas, trabajo con la comunidad, se construyen o se diseñan barreras que impiden sitios donde se quema basura que estén cercanos a los bosques, porque normalmente el mayor riesgo de contaminación es por quema de desechos, quema de basura, que no se debería quemar la basura, se le debería entregar al gestor o a la empresa recolectora o hacer el reciclaje interno. Quizás en esas zonas, digo yo, tipo cerros o un poco alejadas, ellos prefieren quemar equivocadamente, lo hacen estas personas que queman, ¿no? Sí, nosotros teníamos en Cerro Paraíso, que era que es uno de nuestros bosques pulmones, está en la mitad de la ciudad, Cerro Paraíso. O sea, Teníamos ese es en el paraíso. en el Paraíso, atrás Y del en esa zona hay Paraíso, algunos incendios. atrás del Estadio de Barcelona hay Sí. una cooperativa, 29 de julio, me parece que del nombre. Trabajamos mucho con esa cooperativa y ellos eran los custodios de esa franja de bosque y ellos trabajaban en prevención cuando antes de ellos habían sido los que ocasionaban los incendios porque quemaban la basura atrás de sus casas, atrás de sus patios, que era el bosque protector Cerro Paraíso. Entonces se trabajó mucho en eso. El Ministerio del Ambiente también trabaja mucho en eso con estas comunidades para primero concienciar que un incendio forestal, los primeros afectados van a ser ellos, los vecinos. Entonces se trabaja mucho con los vecinos de los bosques. Repito, la educación ambiental es Es clave, clave. trabajar en la comunidad, en territorio es clave. ¿Te Por eso, acuerdas de esos incendios hace unos años atrás, antes de la pandemia, incluso en la Amazonía, que mataron cientos de miles de abejas? Que era pues un tema de un daño ecológico tremendo. sí, bueno, hay amenazas también contra los bosques y hay incendios ocasionados justamente por atacar a la cobertura vegetal y luego pues hacer cierto tipo de cultivos. También en el Ecuador prevalece una práctica que es en los cultivos de caña, de azúcar,
Una mala práctica que con el tiempo va a cambiar, tiene que cambiar, que es los canteros se denominan, los ancestralmente conocidos como canteros, Canteros. sí, canteros, eh, donde existen las plantaciones de caña de azúcar, se lo desbroza quemando el suelo, y eso es una mala práctica en primer lugar por el riesgo de la afectación ambiental, el riesgo de un incendio, y también porque están quemando el sustrato, que es la primera capa de 15 a 30 centímetros, donde está el alimento y los nutrientes de las plantas. Entonces yo estoy destruyendo el alimento de las plantas, el alimento futuro de las plantas. Así que todas estas prácticas, la tendencia es que se cambie para poder adaptarnos a esta realidad. Son nuestras acciones las que van a prevenir nuestra vida, son nuestras acciones las que van a prevenir la seguridad de nuestros bienes también y nuestra salud. Eh, en estos temas de adaptación, cuando hablamos, por ejemplo, ahora que hay inundaciones, y sabemos que hay un día de inundación, porque la ciencia ahora nos permite, así sea con un día, ya predecir que va a haber una lluvia, una tormenta. Ya debemos de evitar pasar por sitios donde frecuentemente se inunda, debemos de evitar salir, en algunos casos en algunos países ya se prohíbe, por ejemplo en Estados Unidos, cuando hay tormentas, hay días en que no se sale, o sea, no se elabora desde casa, se estudia desde casa. Es verdad, nada. Dicen hoy día snow day o no salgan. Sí, y ya lo dicen desde el día anterior, pues, ¿no? Exacto, entonces acá también nosotros podemos evitar, si veo que hay una lluvia, la de anoche, yo vivo en el sector de la Vía de la Costa, fue una tormenta porque vino acompañada con mucho viento, entonces Sí. pareció una tormenta tropical, mucho viento y mucha lluvia, entonces de evitar salir, evitar tener actividades. Si ya estuvimos encerrados en la pandemia y pudimos pasar 3 meses en confinamiento, ahora esperar un día para desarrollar alguna actividad, para evitar estos riesgos, sí lo podemos hacer. Son las enseñanzas post-COVID, son las enseñanzas de esta nueva normalidad, que debemos evitar los riesgos. Ya sabemos dónde están los riesgos, debemos de evitarlos, debemos de organizarnos comunitariamente, cuidar nuestro entorno y también tener capacidad de respuesta. Para los terremotos, por ejemplo, tener siempre nuestro kit de respuesta cerca, kit de supervivencia, y también identificar los lugares seguros. En esto se está trabajando mucho en la de escuela y colegio, y eso es lo importante porque viene una nueva generación. Nuestro país todavía tiene una generación joven por desarrollarse, y ellos ya vienen con educación antisismo, con educación preventiva de la pandemia, y estas nuevas generaciones sí saben cómo adaptarse, por ejemplo, a un encierro de 3 meses. Creo que a nosotros nos costó más que a muchos jóvenes o a muchos niños, pese a que las consecuencias se van a seguir viendo a futuro, pero nos toca adaptarnos a estas realidades, y el principal consejo, la principal recomendación es evitemos los riesgos. Si ya sabemos situaciones de riesgo, evitemos los riesgos, y de esta manera prevenimos de afectaciones a nuestra salud, a nuestra vida y a nuestros bienes. A nadie le gusta que su carro tenga que quedarse No, inundado, atascado. así es. Por más que nuestros ingenieros hayan sido muy sabios, yo hablaba contigo, Andrés, en el intervalo que veíamos muchas canas de los directorios de MAPAC. Sí, veíamos muchas Ya, canas. Sí, pero esa era la parte valiosa de nuestro aporte a la sociedad, a la comunidad, porque claro. los directores no tenían sueldo como directores, iban a dar su aporte a la institución, y, Pero y esas hay, canas, esa experiencia es la que te permite dar, para eso son los directorios, para que vaya gente con experiencia y canas y preparación que ha tenido durante su vida a aportar, pues, ¿no? sí, entonces se han diseñado muchos mecanismos de respuesta ante inundaciones. Algunos sí se están implementando, se han implementado. Por ahí vi un recorrido del mismo alcalde. Sí, políticamente él tiene sus contrarios, pero él también está recorriendo lugares que ha heredado en buenas condiciones, porque lo que hoy recorre el alcalde, pues hay que reconocerlo,
viene heredado de una obra pública planificada hace 10 años, cuando menos. En función pública, la planificación requiere mínimo 10 años y se ha hecho una buena obra pública, hay que seguirla haciendo, pero hablaba de los diseños. Y en estas reuniones, pues algo también que uno siempre se lleva de recuerdo, nunca se diseña una obra o una alcantarilla para la máxima capacidad, porque si no la ciudad tendría que estar llena de alcantarillas y no de calles. Se diseña una alcantarilla para evacuar en ciertos picos o en ciertas condiciones intermedias. Entonces, cuando hay abundancia de lluvias, cuando se une una marea alta, pues se dan estas inundaciones. Y cuando los ciudadanos botan basura a las calles, pues prevalece esta situación de inundaciones. Así que Oiga, y a propósito de actuemos eso, en preventivamente. playas que ya dijimos en la zona de edad de Pozorja, pero ahora en playas, que también lo habíamos dicho en el centro, igual en la vía en Gabao nos hace llegar aquí el Cabezón Martín de la Torre, vía en Gabao, el río que se crece durante el invierno, son ríos secos durante el resto del año. La vía que conecta en Gabao con el puerto se ha roto tuberías y eso pues obviamente ha causado más inconvenientes. Así que a ver si es que las autoridades municipales, provinciales y también de riesgo y de la gobernación pueden acudir lo más pronto posible a ayudar. Vamos con sus últimas inquietudes a don Alcides y don Julio Ayala. Bolívar, el tema de la transportación urbana en Guayaquil. Hace poco hubo un plan para empezar lentamente a sustituir el consumo de combustible, diésel, gasolina, para pasar al sistema eléctrico. Eso se quedó ahí porque solamente la cooperativa 89 Saucín, que tiene como 20 buses, es la única que hace ese servicio, el sistema eléctrico. Mientras tanto, usted pase todos los días por cualquier sector y vaya atrás de un bus y lo entierra en gas, ese tóxico gas que va lamentablemente a la atmósfera y daña nuestro sistema. ¿Hay probabilidades que conoce usted de que se reactive este plan para reemplazar paulatinamente el sistema de buses de transportación urbana de diésel a eléctrico? Bueno, parto primero del concepto de que no, la solución no es construir más vías o tener más buses. La solución es dar alternativas para que la movilidad se reduzca solo para los casos necesarios. Ahora se habla un concepto de ciudades de 5 minutos. Es decir, yo me traslado a vivir a mi entorno y allá tengo pues escuela, oficina, servicios básicos, todo en mi entorno. Hay que reconocerlo, San Borondón está liderando esto con el desarrollo el nuevo polo de desarrollo de San Borondón. Se está liderando esto donde pues hay bodegas, factorías, oficinas, instituciones educativas. Entonces, ese es el concepto de raíz, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que también la fuerza laboral de nuestra ciudad requiere movilizarse todos los días hacia sus lugares de trabajo. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que se debe proponer como política de Estado? Porque debe de entenderse que cuando vienen buses eléctricos tienen que venir subsidiados, porque su costo es mayor que el de un bus con combustibles fósiles. Una, vía subsidios. En Europa ya se está trabajando vía castigo también. O sea, mm, un bus que genera emisiones, un carro que genera emisiones, pues va a tener que pagar más impuestos. A nosotros, no sé si ustedes se han dado cuenta, también ya nos están castigando por el año del vehículo. Antes, el que tenía un vehículo que tenía ya sus más de 10 años, pagaba muy poco. Ahora hay un impuesto por la generación de emisiones. Entonces, ya se está comenzando a dar también esta tendencia del castigo al generador de emisiones. Y el crecimiento, hacia allá apunta el crecimiento, hacia castigar a los que generan emisiones y fomentar el uso de movilidad eléctrica.
sistemas como la Metrovía, que esperamos exista un plan futuro de repotenciación y de mejor tecnología también en los motores, van a ayudar a esto, pero definitivamente hoy, en los tiempos actuales, estamos todavía en deuda en el fomento de las tecnologías limpias para el transporte, porque seguimos usando combustibles fósiles. No conozco institucionalmente si el municipio de Guayaquil tenga proyectado alguna modernización de las unidades, de lo que conocemos, pues el sistema Metrovía que tiene pues también una participación privada o subsidiada, pero la política pública esperemos que ya con el nuevo gobierno, en un año ya vamos a tener un nuevo gobierno, tienda a reducir la carga tributaria de todo lo que es movilidad eléctrica, a fomentar también las ciudades de 5 minutos y a castigar a los que generan emisiones. Esa es una realidad. O sea, la tendencia es que se va a castigar a los que generan emisiones. Julio, Eso como un concepto y como un criterio de un tema que afecta a nuestra salud, definitivamente. Coincido con ustedes. Julio, por favor. Gracias. Ingeniero Coloma, usted trabajó en el municipio de Guayaquil. Guayaquil está considerada entre las 5 ciudades más peligrosas del mundo ante la irreversible elevación del nivel del mar. Esto en años futuros provocará seguramente inundaciones en muchas ciudades del mundo y Guayaquil es una de las más peligrosas. ¿Conoce usted si se está haciendo algo o se ha pensado ya en esta situación para en alguna medida salvaguardar la integridad de esta ciudad? Bueno, si me permite, Julio, el concepto de lo que recuerdo es vulnerabilidad, o sea, más vulnerables, más que peligro. Quiero ponerlo más, menos agresivo el término, es vulnerable. Sí, está en un ranking de las 5 o las 10 ciudades más vulnerables ante el cambio climático. Se está trabajando mucho de lo que yo conozco desde el sector público, por ejemplo, en la protección de nuestras costas a través del fortalecimiento del sistema de red de manglares. Hay incentivos externos que manejan pues justamente el incentivo para cuidar la permanencia de los manglares. Aquí también viene una lucha porque no todos, hay ciertos grupos de la industria camaronera que están empeñados en continuar con la tala de manglar. Entonces hay una lucha permanente entre los que conservan el manglar y los que quieren la tala para fines productivos. Hay que buscar el equilibrio nuevamente. Pero ¿por qué me voy a esto? Porque la barrera protectora de las ciudades costeras son los manglares. Eso es un criterio científico, un criterio ya comprobado que la mejor protección que tenemos como ciudades y que tiene Guayaquil también es su área de manglar, es su Golfo de Guayaquil, es su Isla Puná. Entonces, a nivel de política pública se está trabajando mucho en eso con la cooperación internacional, en el tema de protección de manglares y a nivel de ingeniería local, como digo, yo estuve hace más o menos 4 años, fui parte del directorio de MAPAC como miembro nato, y se trabajó, hay un plan que por lo menos debería mantener su ritmo para los próximos 5 años más, y se habla pues de siempre actualización de los planes maestros. Pero lo que recuerdo, y me permito recordar a nuestras autoridades, que tienen que buscar a la gente que tiene experiencia, tienen que recordarse de sus abuelos. O sea, repito, me voy con este concepto. Pidamos el consejo a nuestros abuelos, busquemos, escuchemos a los abuelos, escuchemos la sabiduría de las personas que han estudiado años, han vivido años y que nos quieren seguir dando el aporte a la sociedad, porque uno, creo que hasta el último día, minuto de existencia, uno quiere dar un aporte a la sociedad. Entonces hay que buscar esos planes maestros y ver la actualización. Había planes como, por ejemplo, de construir diques en el caso de que haya una inundación mayor por el ingreso de agua hacia la ciudad, que es el río Guayas. Como hay en Holanda.
Sí, en los Países Bajos, sí, ¿no? y, Y en el Támesis, hay en algunos lugares del mundo, ¿no? sí, Estos Bilbao diques, también, España. Bilbao, sí. Entonces se puede trabajar en eso, pero también debemos de ser resilientes como Venecia. Venecia es una ciudad que ha vivido bajo el agua. No digo que busquemos de eso. Pero están programando un gran plan hidráulico que les cuesta no sé cuántos billones de euros en Venecia. Justamente han vivido resilientemente, pero ya piensan en algo para los próximos 100 años, ¿no? Cambiar su situación, cambiar su normalidad, buscar una nueva normalidad. Sí, me parece pertinente hablar de una puntualización. Cuando yo hablo de este plan de las Naciones Unidas, del fomento de la educación, es para América Latina, ¿ah? Es para nuestra realidad. Los países del primer mundo tienen otras realidades, pero en nuestra realidad se ha identificado que la educación es la única vía que permita que las autoridades tomen decisiones coherentemente, las autoridades del futuro, ¿no? Porque las autoridades actuales, lamentablemente, vemos que no toman sus mejores decisiones o no toman las decisiones con toda la coherencia del caso, pero es la educación lo que va a permitir que en las casas se fomente el uso adecuado de los recursos naturales, la movilidad, estos planes de movilidad. Si hoy pedimos a alguien que no se movilice, que espere hasta mañana porque está inundada las calles, a veces no lo van a aceptar. Las futuras generaciones sí lo aceptan. Recordemos que vivieron encerrados 3 meses, que recibieron clases online y eso pues es una enseñanza y nos tenemos que abrazar a esas enseñanzas y caminar con esas enseñanzas del pasado. Muy bien. Queremos agradecerle al ingeniero Bolívar Coloma, gracias a don Alcides Montilla, por supuesto, a don Julio Ayala, en este día martes 20 de febrero, y a nuestro invitado, el ingeniero Bolívar Coloma, por estar con nosotros. Que tenga muy buen día. Gracias, Andrés, gracias, Alcides, Julio y a los amigos que nos han escuchado y que nos están escribiendo también por interno. Un abrazo y sigamos siendo resilientes y sigamos adaptándonos a estas realidades. Un Muy abrazo. interesante entrevista. Muy interesante entrevista.